Lucas 4, del 18 al 19. Lo hacemos al unísono, porque solo son 2 versos. La palabra de Dios dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios bendiga su santa palabra, amados hermanos. Tomen su lugar, por favor. Amados hermanos, en esta ocasión no es un sermón. Quiero compartir con ustedes un estudio de un tema que es muy importante y vital para la cristiandad y en lo particular para nosotros como iglesia, hablando denominacionalmente. Y este tema es justamente los dones primitivos. Lamento la ausencia de muchos hermanos. Realmente este tema es un tema muy profundo, muy extenso, controversial y aparte difícil de abordar. Pero es importante de considerarse. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quise tomar este contexto para partir, hermanos. Esto de aquí que acabamos de leer es la presentación de Jesucristo para su santo ministerio. Y si has puesto atención en lo que acabamos de leer, aquí se manifiestan varios dones en la persona de Jesucristo. Pero si realmente podemos ver el trasfondo de todas estas palabras que él está mencionando acá, vemos que el trasfondo es totalmente espiritual, porque eso es el todo del hombre. Esto es la esencia de todos nosotros. Dice en primer lugar, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De qué hablamos aquí? Del Espíritu Santo. Justo les he comentado, hermanos, es un estudio para que podamos tener participación. El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Antes que nada, lo menciona explícitamente, para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy vamos a partir de 2 estudios por lo menos que quiero compartir con ustedes, y el próximo domingo. Hoy es la parte 1 y vamos a abordar 3 dones en particular. Hay muchos, usted lo sabe, pero algunos son necesarios de abordar para que podamos comprender cuál fue el propósito de ellos. Hoy vamos a abordar estos 3. Hablaremos de profecías, lenguas y ciencia. Dios mediante, el próximo domingo vamos a hablar de milagros, prodigios y sanaciones. Es lo que abordaremos el próximo domingo. Ahora bien, dice la palabra, me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es lo esencial. Este es el propósito auténtico, genuino de los dones, la proclamación del Evangelio. Todos los dones giran en torno a este fin, a este propósito, a la edificación del pueblo de Dios en lo plural, hablando a través de la iglesia, pero en
lo particular también, hablando a través de cada persona. Por cuanto dice, por cuanto me ha enviado a sanar. Pero no mencionó aquí Jesucristo de entrada, pues aquellos que están enfermos, aquellos que son cojos, aquellos que tienen alguna necesidad, a sanar a los que están quebrantados de corazón. Para eso poseo el don. También, siendo el rey, vengo a pregonar libertad a los cautivos, pero no a los cautivos de la esclavitud, en el sentido de la liberación de su estatus social, espero se me comprenda el término, sino a los de la cautividad del pecado. A esos vino a liberar Cristo y a dar vista a los ciegos. No a que mires, pues, a que mires con los ojos del Espíritu. De esa vista hablaba Cristo, a poner en libertad a los oprimidos, y los sintetiza, para pasar el año agradable del Señor. Este es el propósito y la finalidad de los dones espirituales. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corinto, en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y eso es algo que también aplica para nosotros, porque no debemos de estar desinformados sobre la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Hemos encontrado a nuestros tiempos en ocasiones malversación en relación a la Escritura, en ocasiones desconocimiento de la Escritura, en ocasiones omisión de la Escritura. Hay a quien le he llegado yo a plantear el tema para discernirlo, y me ha dicho en algún momento, no es necesario abordar ese tema. Pero Pablo dice, es necesario que sepan y que no ignoren acerca de los dones espirituales. A veces, justamente a razón de la dificultad que requiere el planteamiento del tema, hacemos omisión del asunto. Pero la Escritura nos llama a que más bien podamos llevar a cabo un análisis al respecto. En primer lugar, amados, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo hace la repartición de los dones. En 1 Corintios, voy a tratar de estar leyendo los pasajes, hermanos, para agilizar por la cuestión del tiempo. 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de ciencia, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En esta lista de dones, el apóstol Pablo hace énfasis en que es el Espíritu Santo quien actúa a través de los dones en el creyente,
Ya hemos visto que los dones no son como los talentos, los cuales por lo general son innatos, sino que los dones, según 1 Corintios 12:7, son la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. En otras palabras, aunque el don ha sido depositado en el creyente, es el propio Espíritu Santo quien ejecuta el don y lo hace usando usando el cuerpo del creyente. Dice la parte final, ahí en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. En ocasiones se tiene la interpretación en relación a que una persona tiene el poder de hacer el otro. Pero realmente nosotros como hijos de Dios somos un canal de bendición. Pero enfatiza Pablo, pero todas las cosas quien las hace realmente es el Espíritu Santo. Un ejemplo, amado hermano, es como cuando tú enseñas, como cuando tú haces una clase. ¿Quién habla? ¿Hablas tú o habla el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo hablando de un don, del don de la enseñanza. Eso mismo aplica para todos los demás dones, amados hermanos. No debemos perder de vista que el pueblo en ese tiempo creía en Dios, en Jehová. Lo hemos estado viendo a través de los hermosos estudios dominicales. Sabían quién era Dios. Y no solo lo sabían, lo reconocían por las manifestaciones portentosas de su poder, por su magnificencia. Aún no lo habían visto. Sabían quién era Dios. Le reconocían como Dios, aunque anhelaban verlo. Le decían los discípulos a Cristo: muéstranos al Padre, según Juan 14. Pero dice la palabra en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Cristo habla. Yo sé que creen en Dios, crean también en mí. El pueblo también conocía en ese entonces a Jesús, pero no creían en Él. Y no solo el pueblo, amados, sino incluso los discípulos que a la postre llegaron a ser apóstoles. ¿Qué pasaba a través de cada acontecimiento? En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y pasaba tiempo, algo más. Otro suceso milagro. En verdad, tú eres el Hijo. ¿Qué denota esto? Que en verdad no había aún ese impacto profundo de credibilidad en Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios, pues. Le habían visto, pero no le reconocían por quien era el Hijo de Dios. Juan 14:7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fueron entonces, amados hermanos, necesarias las manifestaciones del poder de Jesús para que el pueblo creyera en él. Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y ya extasiado de tanta explicación, de otra manera, creedme por las mismas obras. Si no me crees porque te lo estoy diciendo, de otra manera, creedme por las mismas obras. Así que fue necesaria la manifestación de su poder para que el pueblo creyera, para que los discípulos creyeran cuando Jesús calmó la tempestad. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Cuando
Él anduvo sobre el mar, cuando convirtió el agua en vino, cuando hizo tantos portentos, en verdad tú eres el Hijo de Dios, a través de la manifestación del poder. La presencia del Espíritu estaba, lo acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, sobre Cristo Jesús. Haciendo obra redentora, por supuesto que sí, porque eso es la esencia y el objetivo central. Ahora bien, Jesús habló del Espíritu Santo, en el cual no creían porque no lo veían y tampoco lo conocían. Juan 14, 17 al 18 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, dice, porque no lo ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amados hermanos, quiero que con el favor del Espíritu Santo podamos ir al paso desmenuzando. Mira lo que dice este versículo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve y no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Había descendido ya el Espíritu Santo? No. ¿De quién habla? De sí mismo. De sí mismo. Con vosotros. Y luego dice, pero estará en vosotros. Ahora sí, directamente el Espíritu Santo orando en la persona de los apóstoles. Jesús habla de sí mismo porque la Trinidad uno es, primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Por tal razón, así como en algún momento fue necesaria la manifestación del poder de Jesús a través de sus obras para que le conocieran y creyeran en él, fue necesaria la manifestación del poder del Espíritu Santo para que lo reconocieran y creyeran el mensaje que predicó. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ponemos atención, amados hermanos, ¿qué se requería para que se pudiera llevar a cabo esta comisión? Un don, el don justamente de lenguas. En ese tiempo fue necesario. ¿Sabes qué idioma se hablaba en Judá? El hebreo. ¿Sabes cuál se hablaba en Samaria? Arameo. ¿Sabes, amado hermano, cuál era el idioma principal del Imperio Romano en ese tiempo? El latín. Y el idioma común a la región, el griego. Solamente a excepción de Galacia, que hablaban galo. Pero el idioma más común podríamos decir que era el griego para los gentiles y el hebreo para los judíos. Pero tan siquiera solo te estoy mencionando unas regiones. ¿Y cuántos idiomas estamos considerando acá? Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les tuvo que haber escrito en galo, pues. A los corintios, a los colosenses,
a los filipenses, a los tesalonicenses en griego. Los apóstoles redactaron los evangelios justamente en hebreo. ¿Recuerdas la inscripción de Cristo en la cruz? Este es el Rey de los judíos, que se escribió en 3 idiomas. Se escribió en hebreo, en latín. ¿Mande? Y en griego, sí. En ese entonces, pues, había esta necesidad. Lo de latín, hermanos, es por el Imperio Romano, como comentaba. Ese era el idioma principal para el Imperio Romano en ese tiempo, pues. Había la necesidad, hermanos. Pablo, hermanos, pues con la mano en la cintura, redactaba cartas a diestra y siniestra, porque él era un hombre estudiado. Él era políglota, hablaba varios idiomas. Pero ¿qué de Pedro? ¿Qué de Juan? ¿Qué de Jacobo? Etcétera, pues. La Biblia no los menciona o no los describe más bien como una situación similar en relación al conocimiento. Ahorita lo vamos a ver cuando abordemos directamente este don. Pero en ese momento había necesidad de la ejecución de diferentes dones esenciales para la diseminación del evangelio por todo el mundo. Acciones de la Trinidad. Una linda consideración en la porción que leímos hace un momento, ahí en 1 Corintios 12, del 4 al 11, es que el apóstol Pablo establece con claridad la función que hace la Trinidad individualmente en la vida del cristiano. Hablando individualmente, dice en el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, este es Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si ponemos atención, amado hermano, vemos que la Trinidad ejerce acciones sobre sus hijos y que se encarga en lo particular cada quien de un punto, sin hacer división ni separación de la Trinidad. Creo que tenemos todos esto claro, que el Espíritu Santo, el Verbo y el Padre, dice, uno son. Pero todos hacen todo, pues. Pero si lo viéramos, así como lo está planteando el apóstol Pablo, individualmente quien derrama dones es el Espíritu Santo. El que establece ministerios es Cristo Jesús. La próxima semana vamos a ver acerca del ministerio de los apóstoles, cuáles son los requisitos para que se pudiera haber algún apóstol, pues. ¿Y por qué establecemos nosotros que no hay más apóstoles? Y hay operaciones, las cuales hace Dios. Pablo hace una lista de ministerios y operaciones a partir de los dones ministrados. Leímos hace un momento en la introducción devocional, versos 28 al 30 en 1 Corintios 12, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y cuestiona cada una de estas acciones Pablo. Espero, hermanos, que podamos ir caminando al paso, pues, porque ahora dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Consideraremos en el estudio de la próxima semana que, hablando justamente acerca de Cristo, dice que aquel que descendió, Él también subió. Y Él es el que dio dones a los hombres, pues. Pero espero que tengamos claro, porque dice que da dones a los hombres, pero hace el establecimiento de ministerios. Cristo Jesús. Lo consideraremos más adelante. En este listado, amados hermanos, para que tengamos un poco claro, los ministerios que menciona el apóstol Pablo se desprenden justamente de los dones derramados en las personas. Y estos ministerios son apóstoles, profetas, maestros. Y en Efesios 4:11 dice que estableció evangelistas, pastores y maestros. Esos son ministerios establecidos. Ahora bien, operaciones, hermanos, operaciones de milagros, de ayudadores, porque quiero ser claro con la terminología, no es lo mismo ser un ayudante que ser un ayudador. Un ayudante es alguien que va y te colabora. Un ayudador es alguien que puede llegar a sustentarte sin tergiversar el término. Ya nos aclaró la hermana Marta suficiente por la mañana que todo depende de Dios. Un ayudador es alguien que no solo te colabora, él te puede asir. Lo mismo, por si se me pasa la próxima semana, la acción no es, se me fue la palabra de la mente, no es sanidad, sino sanación. Sanación significa acción y efecto de sanar. Sanidad es lo que hace un médico, pues contribuye a través de un tratamiento, un medicamento, alguna reparación ósea, etcétera, para tu recuperación. Y sanación es el que te sana, literal. Ve y miras. Levántate y anda, te levantas y caminas. Es la diferencia. El propósito de los dones primitivos, hermanos. No todos los creyentes de la iglesia de Corinto tenían todos estos dones citados, pero cuando menos tenían un don. Primera a los Corintios 12:4. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Es decir, todo mundo, es más aquí, todo mundo sin excepción, al menos tú tienes un don. Y estoy seguro que tienes más, pero el que menos tiene uno. Y algo que decía también la hermana en la mañana, lo que Dios nos da es para provecho. No solamente ostentarlo, como no, pues yo soy excelente maestro, tengo don para enseñar. O yo soy excelente predicador, etcétera, pero te damos la oportunidad y no la ejerces la predicación. No, los dones son derramados para provecho y edificación, no solamente en lo particular, sino para la edificación del pueblo de Dios.
Los dones primitivos obraban en la iglesia de Corinto como testimonio, ojo, como testimonio de un cristianismo que apenas iniciaba, que provenía de Dios y que fueron usados para confirmar la procedencia del mensaje de salvación que se predicaba a las personas. Espero me sigas en el concepto. Fueron usados para confirmar la procedencia del mensaje que se predicaba a las personas. Era la manifestación del Espíritu Santo ante un pueblo pagano e incrédulo. Pablo mismo le escribe a nuestros hermanos en Corinto. No hablamos del mundo, hablamos de los cristianos en Corinto. Segunda a los Corintios 13, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Segunda a Corintios 13, 3a, pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí. Por eso era necesario que se manifestara el Espíritu Santo en los creyentes en ese tiempo. Primero a los Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre de que era de niño. El plan de Dios respecto a estos dones fueron otorgados a la iglesia durante el tiempo de su niñez. Pablo inclusive cuestiona en algún momento en relación a el poco crecimiento y desarrollo de la iglesia en Corinto, cuando les dice, pues les di a beber leche y no vianda, porque aún no la podías comer, en otras palabras. Así que, ¿siguen vigentes todos los dones? Pablo establece en 1 Corintios 13, 8, que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora bien, ¿a qué tiempo se refiere cuando dice que las profecías, la lengua y la ciencia acabarán? Los versículos subsecuentes dan la razón por la cual estos dones terminaron. Dice justamente en el verso 9, 1 Corintios 13, 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Pablo está hablando en ese momento en tiempo presente, en tiempo de su época. Literalmente dice, porque por ahora, hablando Pablo en su tiempo, solo conocemos en parte. Y en otras ocasiones, es decir, la otra parte, la profetizamos. Recuerda, amado hermano, que a el tiempo que escribe el apóstol Pablo no había finalizado la escritura de las Sagradas Escrituras, la redacción de las Sagradas Escrituras. No sé si se entendió este concepto, hermanos. El planteamiento es, cuando habla Pablo, no sé si lo abordo un poco más adelante, hermanos, pero como les comento la situación del tema, pero Pablo dice, ahora en parte conocemos. Creo que sí lo voy a abordar. Y en otra parte profetizamos. Es decir, de algunas cosas sí lo sé.
pero hay cosas que no las sé, pero me son reveladas. Habla Pablo en muchas ocasiones y lo veremos a continuación. Vamos a las definiciones de los dones. Ahí está un poco amontonado, lo puse en diferentes colores, pero sí, considerando el significado de los tres dones en relación a la ciencia, profecía y lenguas, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española. La ciencia lo define como conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y mediante el razonamiento. Es la forma, amados hermanos, en que uno puede tomar este concepto de ciencia, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, predictivas y comprobables experimentalmente. Es decir, es. Otra forma no sería ciencia. Son estas. La profecía está descrita como el don sobrenatural, este concepto en conocer. Pero ahora, por inspiración divina, las cosas distantes o futuras para pronunciarlas en nombre de Dios. Vemos dos conocimientos acá, hermanos, si te fijas, pero la ciencia habla de un conocimiento obtenido, la persona misma mediante la observación y su razonamiento en base a lo que sé. Pues yo sé que esto se dijo en la antigüedad. Entonces, si esto se dijo, esto es así, pues. Y la otra, la profecía, es el conocimiento, pero revelado en la inspiración divina de cosas distantes y futuras para decirlas en nombre de Dios. Lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura, compuesto por un conjunto de palabras y métodos para combinarlas, entendido por una comunidad. Es decir, no puede haber lengua que no sea comprendida. No puede haber lengua que no sea comprendida. El periodo activo de estos dones. Debemos recordar que en ese tiempo el acceso en su totalidad a las escrituras existentes al momento era poco factible. Recuerda que se abrían rollos y se leían en las sinagogas y no eran pasajes completos ni libros completos, etcétera. Solo se tenía acceso a ciertas cosas. Además, principalmente, lo esencial, aún no se había completado la Santa Biblia en su totalidad. Esta situación llevó a los siervos de Dios durante todo el periodo de tiempo en que se redactaron las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a ejercer la exposición de la palabra de Dios mediante el uso de estos tres dones. Hablaban justamente a través de la profecía, hablaban justamente a través de la ciencia, del conocimiento, dice Pablo. En parte conocemos ciencia, en parte procesamos revelación, pues, y para la diseminación se necesitaba, ya lo hemos dicho, las lenguas, amados hermanos. En cuanto a la ciencia, dice en 1 Corintios 13:9, parte A, porque en parte conocemos. Esta parte del versículo está íntimamente relacionada con el don de ciencia, dado que comunicaban los conocimientos obtenidos mediante la observación, y en aquellos que no habían sido observados por ellos, llegaban a buscar la dirección del Espíritu Santo
para ejecutar el razonamiento. Sin embargo, dado que al momento no todo estaba dicho, es decir, no todo estaba escrito, había la necesidad de complementarlo con la otra parte, usando el don de la profecía. Y dice en 1 Corintios 13:9 en la parte B, y en parte profetizamos. Como hemos mencionado, el complemento de este conocimiento racional y observacional, la ciencia, hermanos, fue el conocimiento por inspiración divina, otorgado mediante la profecía. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Por tal razón, en el momento oportuno, según Efesios 4:8, dio dones a los hombres. Durante un gran periodo de tiempo existió la necesidad de redactar las escrituras por hombres de Dios. Y por eso fue que les otorgó estos dones. El don de lenguas. La manifestación del don de lenguas ocurre en 3 ocasiones que se narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso se llama así el libro, hermanos. En el Pentecostés. Según 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La manifestación del Espíritu allí. En la siguiente, la reunión con sus amigos, un Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y la tercera narrativa la vemos justamente en la visita de Pablo a los discípulos en Éfeso, según Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Son las partes en que se narra este acontecimiento. El don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo que consiste, amados, en hablar en otro idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje de Dios en las lenguas extranjeras que hablaban los judíos de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Lo vimos como 20 veces aquí en la clase. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué dijiste? Dispersión. Los que fueron dispersos porque empezaron a creer en Cristo Jesús, recuérdenlo, hermanos, que estaban en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo se manifestó, los creyentes hablaron en los idiomas de los judíos que moraban en diferentes naciones y que estaban en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Ahí se reunían de todos lados, amados hermanos. Como cuando se juntan para el día de la independencia y vienen de otros países, etcétera. Eso acontecía allá. Hechos 2, 5 al 11 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos que cada uno les podía hablar. No dicen lenguas. En su propia lengua, en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y hermanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas cualquier cosa, las maravillas de Dios. Para eso era la manifestación del don de lenguas. Creo que me quedé corto con los 5 idiomas que les dije, pues aquí hay un listado superior de todos los idiomas que hablaron en ese momento. Mientras unos mostraban asombro ante tal manifestación, otros se burlaban de los cristianos porque no les entendían, diciendo que estaban borrachos. Dice enseguida, y estaban todos 12 y 13 y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ver la tergiversación del don de lenguas desde el principio. Esto pudo pasar debido a que desconocían los otros idiomas que estaban hablando el resto de los discípulos y escuchaban sonidos que no podían entender. Para una comprensión podríamos parafrasear: el don de idiomas es justo como Dios menciona que hombres de todas las naciones les oían los idiomas, trayéndolo a nuestra región geográfica y a nuestra época. Sería como haberlos escuchado hablar en castellano, en inglés, en francés, en italiano, en portugués y en muchos idiomas más. Sería el equivalente. Apocalipsis 10:11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Creo que está bastante claro que se nos está hablando de pueblos, que se nos está hablando de idiomas. Hablamos pues de una forma de comunicación racional y no de balbuceo ni de palabras que carecen sentido. Justo como le describe la definición, la lengua es un sistema de comunicación entendido por una comunidad. De otra manera, no sería útil. Incluso Pablo aconseja a algunos, si alguno va a hablar en lenguas, que traduzca para todos, y si no, diga nada, pues. Dice, vale más que la palabra sea entendida. El propósito del don de lenguas era que el mensaje de Dios fuera expuesto a toda lengua y nación y la iglesia fuera edificada. De otra manera sería inútil y sin sentido. Corintios 14:7 al 12 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no quieres distinción, ¿cómo sabrás lo que se toca con la flauta o con la cítara? Como ahorita que hemos estado entonando esos hermosos himnos, no sé cuántos han sentido, hermanos, el Espíritu del Señor moviéndose en medio de nuestra alabanza. Pero esto también lo conduce a través de la música ejecutada por los instrumentistas. ¿Qué sería si el hermano Eliezer solamente tocara así las teclas sin sentido? No sería de edificación. O si mi hermana Renata hiciera lo similar en el violín, tampoco. Así lo plantea el apóstol Pablo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así vosotros, si no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice el 10, ojo acá. ¿Cuántas clases de idiomas hay? Seguramente, y ninguno de ellos carece de significado, dice el apóstol Pablo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como
a mí, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero para la edificación de la iglesia. De otra manera, todo lo demás sale sobrando, pues. Hoy en día, por el poder y la gracia de nuestro Dios, el mensaje de salvación, su palabra es conocida por toda lengua y nación, prescindiendo así de la manifestación del don de lenguas en el creyente. Pablo dijo, en parte conocemos, porque el Nuevo Testamento no fue revelado todo completo en un solo día. Más bien se iba revelando durante la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, después de su resurrección de los muertos. Y de los eventos registrados en los Hechos de los Apóstoles, durante el tiempo de a ciertas iglesias e individuos, concluyendo con el Apocalipsis. El día del Pentecostés, cuando los apóstoles predicaron el primer sermón después de la resurrección de Cristo, ellos conocían solamente una parte del evangelio. Hablaban en parte, pues. Hasta Hechos 10 fue revelado claramente que Dios ahora quiere que el evangelio sea predicado a los gentiles y que los hermanos judíos podían comer y asociarse con ellos. Hasta Hechos 15 aprendieron que la circuncisión ya no era vigente como requisito para ser hijo de Dios. Adicionalmente, Romanos 2:29, Gálatas 5:6. Ningún apóstol, por tanto, tenía toda la revelación de Dios durante el tiempo de estos dones. Todos tenían que decir de alguna manera, en parte conocemos y en parte profetizamos. Algunos pasajes bíblicos que confirman lo que decimos acerca de que algunas verdades por algún tiempo fueron conocidas solo en parte, es decir, parcialmente, pero al tiempo son estas citas que pongo ahí a continuación. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y directamente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Estaba con ellos, ojo acá, y es el mismo Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, anunciaban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, ellos tenían que inquirir, tenían que indagar, tenían que reflexionar, y algunas cosas fueron reveladas, y fueron reveladas no para ellos, pues, sino para nosotros, dice Pablo, Romanos 16, 25 al 27, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, que gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y el último pasaje, Efesios 3, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el de la gracia que Dios me ha sido dado, según la operación de su poder. Podemos ver, amados hermanos, justamente que todo estaba perfectamente establecido por nuestro Dios. Ahora bien, la caducidad de estos dones. 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, es decir, lo que no es solo en parte, es decir, aquello que es completo, eso es perfecto. La llegada de la perfección o con plenitud se refiere a la llegada del día en que la escritura se completó. Es decir, cuando los últimos escritos inspirados se recopilaron en la Biblia y el canon de las escrituras se cerró. Cuando la escritura se completó, la iglesia obtuvo así la revelación completa, perfectamente adaptada a su condición terrenal. Nuestra Biblia completa es perfecta en el sentido de que es la revelación absoluta para todas nuestras necesidades. Las palabras para al apóstol Pablo dice, cuando llegue la escritura a su estado completo, es decir, perfecto, lo insuficiente y parcial desaparecerá. La profecía, las lenguas y la ciencia cesarán cuando el Nuevo Testamento esté terminado. Debemos determinar respecto a la finalización de algunos dones como los de ciencia y profecía, lo que se describe en la carta a los Hebreos. Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, amados, concluimos que ciertamente en otro tiempo, el de los padres, Dios habló de muchas maneras, maneras que hoy ya no son necesarias, porque en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a través del poder de su palabra. Las Sagradas Escrituras. Sabemos así que la única profecía vigente es la que está escrita en la Biblia. No así los dones de ciencia y profecía y lenguas, los cuales han quedado sin efecto. El periodo de las señales. El periodo bíblico de las señales se caracteriza por la demostración de poder divino a través de señales y prodigios realizados por los apóstoles y anteriormente por los profetas y por Cristo mismo. Tras la ascensión de Jesús, la iglesia primitiva comenzó a difundir el mensaje del Evangelio y a realizar milagros justamente mediante los dones. Hechos 2, 40 y 43 dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos milagros y señales sirvieron como evidencia de la verdad de la resurrección y la presencia de Dios en la vida de los creyentes a través ya del Espíritu Santo. Las señales no eran simplemente trucos, sino que eran una demostración del poder de Dios y una evidencia de la verdadera fe cristiana. Entre otros, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, según Hechos 3. Se realizaron sanaciones, expulsiones de demonios y resurrecciones, según Hechos 4, 5. Se realizó evangelismo. La realización de señales y prodigios contribuyó a que las personas creyeran en Cristo Jesús, por ende también en el Espíritu Santo. Las señales tenían como objetivo convencer a las personas de la verdad del mensaje cristiano
y mostrar el poder de Dios. Marcos 16, 15 al 17a dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y concluye, y estas señales seguirán los que creen. Antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, también se nos presentan ejemplos de señales y prodigios realizados por los profetas y los líderes religiosos. Cristo mismo realizó numerosas señales y prodigios durante su ministerio, demostrando así su autoridad y poder divino. Tras la resurrección de Cristo, prometió que esas señales seguirían a sus seguidores en el tiempo necesario. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y si beben con fortuna no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Resumen, el periodo de las señales en el libro de los Hechos es un momento clave en la historia de la iglesia primitiva, donde la demostración del poder de milagros y prodigios para la difusión del evangelio. Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con estos argumentos, Pablo establece con toda claridad la superioridad del amor sobre los dones. Sin amor es completamente inútil el uso de los dones. Las cualidades y las acciones del amor demuestran que son superiores a todos. Amados hermanos, hay muchas cosas más que se pudieran decir al respecto de este tema. Sin embargo, he tratado de sintetizarlo lo más posible y aún así es bastante extenso. Pero espero que a través del Espíritu Santo podamos tener discernimiento para comprender el mensaje que Dios nos manda o nos da en este momento a través de este escrutinio del tema. Creo que Dios hace las cosas en su tiempo y con un propósito definido, y la Biblia creo que es muy clara en relación a todo lo que establece al respecto de los puntos que hemos considerado en esta noche. Queda todavía abierto, como he mencionado, vamos a considerar prodigios, señales, las señales a través de los prodigios, milagros y sanación el próximo domingo, primero Dios, y espero que sea Él y el Espíritu Santo el que pueda traer luz y guía para nuestras vidas. Que Dios les bendiga.